¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Querido Rodrigo Rojo, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. Llegué corriendo, así que llegué a conectar directo. Amigo, no hay problema. ¿Estás cómodo? ¿Estás tranquilo en casa? ¿Tienes tu agüita? Todo listo, así Perfecto, que le damos. Oye, desde acá, solo mencionar que lo estaba contando justo antes. Hola Jota, y nos están saludando. Estaba justo contándolo antes que estoy muy contento de esta entrevista porque para mí eres un referente. Te vengo siguiendo hace mucho tiempo. Estuviste, bueno, como dato solamente, estuviste dándonos clases de inteligencia artificial a todo el banco. Tuviste miles de personas conectadas en es tiempo real. verdad. Así Sí. que hay mucho de lo que espero podamos conversar hoy día, pero desde ya, cuéntanos dónde estás ubicado en este momento. Yo acá en Santiago, estoy en Santiago aquí llegando a mi casa recién, así que si escuchan un ladrillo es mi perro que está muy entusiasmado porque llegué recién a la casa, así que no, todo en orden, todo en orden. Muchas gracias, querido. Eh, Mencionaba también solo que probablemente si el ecosistema tuviese más personas como tú, probablemente las cosas se moverían mejor. Uno, porque estás divulgando contenido constantemente, pero también tienes esta cercanía de poder escribirte, que aceptes una invitación y con mucha rapidez y fluidez aceptar subirte a un podcast como este. Así que eso se agradece enormemente. No, me alegro, me alegro. Yo soy un convencido de que al final acá en el, eh, hay que compartir abiertamente y en base a eso después las cosas van pasando solas. Así que no, feliz de la invitación. Aparte que debo confesar que el tema lo encuentro súper entretenido, el nombre del podcast y el tema de hablar del cringe, porque tiene mucho de eso cuando estamos creando contenido o cuando estamos compartiendo. El pararse al frente nunca, siempre cuesta un poquito. Entonces dije, oye, me encantó la idea y así que no, gracias a ti por la invitación. Querido, estoy seguro que además te hace sentir un poco el valle de la muerte, ¿cierto? En el emprendimiento, ¿lo recuerdas? Este valle Sí, que sí, tienen que superar las empresas al momento de emprender, creo que también pasa aquí, o sea, en la creación del contenido creo que también pasa, así que, bueno, nos vamos a ir con todo hacia allá. Pero para partir, y te espero ahí un segundito, no hay problema, para dale, acá dale, también dale nomás. por acá también me estoy acomodando, querido, ahora sí. Rodrigo Rojo, cuéntame por favor, ¿qué estabas haciendo antes de empezar a crear contenido de forma habitual para redes sociales, para todo tipo de redes sociales? Perfecto. Yo ahí yo creo que he hecho un poquito trampa porque siempre he creado contenido. Desde que estaba en el colegio empecé a tener un blog y me empecé a gustar siempre la tecnología, entonces estaba en el colegio, cuarto medio, y tenía mi blog en Blogger, después me lo pasé a otro lado, después cuando estaba en la universidad, igual creaba y compartía cosas. Entonces siempre he sido como un creador de contenido no de forma formal, pero siempre con la intención de compartir cosas hacia afuera. Y en particular, yo diría que la primera vez que creé contenido como de forma más habitual debe haber sido años 2014, 2015, que ahí generé un par de comunidades en torno a unos juegos. Pues, ¿Cierto? Hice sobre el juego de cartas, mito y leyenda, hicimos una comunidad con un amigo, un saludo al Seba que se está escuchando, de mitos y leyendas del juego de cartas. pues, Y ahí creamos contenido en blogs, hicimos streaming, alianzas con tiendas, y nos fue súper bien. Pero ese era un proyecto más colaborativo. Y yo diría que a partir del 2018, 19, de forma paralela al trabajo que estaba teniendo ese día, empecé como a compartir un poquito más, empecé a generar mi newsletter, empecé a generar un poco, pero eso eran contenidos donde al final tú no pones la cara, donde tú publicas tus contenidos escritos hacia afuera, ¿cierto? Y el blog puede tener cualquier nombre, pero el contenido está ahí. Y ya ha entrado 2000, un poquito antes de la pandemia, diría yo, o un poquito después le empecé a subir como más el volumen. Como que era bien itinerante ahí, y de repente fue ok. como, yo diría, en 2020, 21, 22, dije, no, ¿sabéis que ahora lo tengo que hacer en serio? Y empecé a ya publicar todos los días en LinkedIn, empecé a como subirle el volumen al contenido, empecé a hacer más clases también y eso también se volvía contenido para compartir. Entonces había harto de eso pasando ahí en paralelo. Siempre en forma media itinerante, pero yo diría los últimos 4 años, 5 años, ya con más intensidad. Buenísimo. Oye, y mencionaste un punto importante porque siento que hoy día esta ola de creadores de contenidos que vemos obviamente ya nacieron desde el formato audiovisual, ¿cierto? Eh, Claro, eh,
Sí, por supuesto, pero tú también partiste mucho antes y también me parece interesante eso. Partiste en esta época donde quizás escribíamos, ¿cierto? Lo hacíamos a través de Claro. blogs, no poniendo nuestra cara de frente. Entonces te preguntaba, ¿cómo fue un poco esa transición? Siempre compartiendo contenido. Entiendo que inicialmente de forma escrita, pero ¿qué gatilla quizás esto de decir, oye, ¿sabes qué? Igual me voy a poner, yo voy a poner mi cara, voy a poner un poco mi voz y es subirse solo a la ola o hay otra como otra razón más. O sea, yo creo a ver, depende mucho del tipo de contenido que quieres generar. Me pasaba que yo al principio cuando escribía en mi blog eran como pensamientos y eran como cosas de ese estilo. Y me inspiré un poquito cuando vi el contenido de Casey Neistat, el año 2012, 13, 14, por ahí, que él publicaba videos de como historias en Nueva York todos los días. Entonces era como, oye, mira, y está contando una historia. Y él era un personaje más dentro de la historia como no eran las personas con las que interactuaba o lo era la misma ciudad. Total. Entonces de repente dije, pucha, pasó que justo el año 2015 eh, me puse por motivos de que no entran al lugar, me quedaba más despierto en la mañana en la casa antes de irme al trabajo. En esa época yo Ok, trabajaba en Compara Online y quedaba cerca, entonces me demoraba 20 minutos. buenísimo. Entonces me puse desafío todas las mañanas durante como 3 meses, subir un video corto de algún tema y yo me paraba frente al computador y hablaba de una noticia que pasó, un rumor de alguna serie o cosas varias y me grababa con la webcam y cero producción y después de a poquito le fui editando un poquito y ahí principalmente pasa que yo vengo del mundo del marketing, entonces siempre me interesó un tema como de entender la producción, cómo editar videos, cómo cosas, entonces claro, para aprender a editar videos de dónde sacas videos para editar? Y me voy a grabar, ¿cierto? Sin ningún énfasis, sin ninguna intención como de que crezca ni nada, sino simplemente con el hecho de compartir abiertamente y probar, ay, voy a hacer cómo hago para que aparezca este efecto, cómo hago que aparezca esto. Total. Y de a poco eso fue abriendo espacio como a encontrar un contenido que sí tiene regularidad o que sí tiene ciertas cosas. Entonces, claro, después yo tomaba eso y con eso hacía otros temas y después, ahí las redes sociales todavía no estaban Tan masiva. tan masivas como lo vemos hoy. Yo siempre tengo cuentas como, siempre me hago la cuenta cuando parte la red social. Así, mi cuenta de Twitter debe ser del 2007, 2006, la de El le Facebook por ahí adopte, el también. le adopten a morir. Entonces, claro, yo como que no, iba probando el contenido porque desde marketing me interesaba a mí cómo ocupar este contenido de manera de después ocuparlo para la marca donde estaba trabajando. Yo hago clases de marketing también, entonces era como, tengo que entender qué está pasando. Entonces, mi aparecer frente a la pantalla o compartir contenido venía de una inquietud un poquito más intelectual, académica del tema. Y después, bueno, igual le va encontrando el gustito o te vas dando cuenta qué cosas hacen clic, cuáles no hacen clic, ¿cierto? Cuáles efectivamente como qué contenidos te gusta hacer. Yo proyectos de contenidos he partido un montón y todos murieron en medio camino o quedaron ahí. Y salvo hasta que llegué como con mi newsletter que se empecé a tener y los podcasts con LinkedIn, como que no había resuelto como el formato o el estilo que me acomodaba a hacer, que se me da natural, que se me da más rápido. ¿Cierto? Cuando Exacto. publico en LinkedIn me demoro poco en hacer los posts ahora, porque ya tengo una estructura, ya tengo más o menos claro cómo lo voy a hacer. Falta tener el tema y me lanzo a escribir. Total. Este año igual me he tomado un poquito más relajado el tema del contenido porque ya 3 años básicamente sin fallar. Entonces, Oye, en algún momento quiero llegar allá, quiero llegar allá. Ahora, no, no me mencionaste tu formación en marketing. Cuéntanos un poco, Rodrigo Rojo, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo te has formado en el tiempo? Y quizás como un poco has llegado a lo que estás haciendo hoy día para que luego lo conectes con eso. ya, perfecto. Yo soy ingeniero comercial de la Chile, magíster en marketing de la Chile, porque aproveché típicas becas para hacer el estudio al tiro. Yo primero no tenía idea qué estudiar. Yo di la PSU, No, año 2006. 2007 entré a la U a bachillerato porque no tenía idea qué estudiar y me negaba a hacer prueba un año más. Y como a buscar mi propósito, y no, chao, voy a la U al tiro, me metí a bachillerato. En bachillerato me gustó todo lo que tenía que ver como con sociología, psicología, economía, y dije, oye, esto parece ser ingeniería comercial. Me fui a ingeniería comercial y ahí me gustó el área de administración, marketing,
empecé a tomar ramos de marketing, me empezó a gustar, me fui por marketing y después tomé el magíster y ahí después salí a trabajar y trabajé en medios, trabajé en agencias, en marca, y siempre como metido con el tema del marketing, desde las métricas, desde el tema, y tuve la suerte, sí, de ser de las primeras generaciones de comerciales que nos metimos en el mundo digital por interés propio y porque también tuvimos la suerte ahí de tener un buen par de profes, el Pato Castro y Sergio Oliveira, que me hicieron clase y después fui ayudante de ellos y que después me abrieron las puertas en diplomados y empecé a hacer clases con ellos Excelente. y de ahí se abrió todo ese mundo y de a poco fui como descubriendo un poco eso y haciendo retrospectiva, pasa que siempre me gustó la tecnología de chico, yo era de los que pues, tuve la suerte que en mi abuelo era un arquitecto muy power y en un proyecto le pagaron con un computador a él Ay, eso. y dos computadores. Y me dio uno a mí y mi familia y uno a mi primo. Entonces de chico tuve un computador por suerte, entonces nos empezamos a meter y cuando se echó a perder trajimos un técnico y yo con mi papá estábamos mirando cómo lo arreglaba y la segunda vez que se echó a perder estábamos los dos con el compu en medio del living y después del colegio y el de su trabajo nos sentábamos a tratar de arreglarlo hasta que aprendimos a arreglarlo. Entonces siempre como que la tecnología fue algo que iba viviendo al lado mío. Entonces, cuando aparece marketing digital, que tiene un componente tecnológico, como que fue como el mix así entre las cosas que me gustaban, y me fui metiendo en eso. Y ahí después yo lo que fui haciendo fue básicamente lo que te decía antes, convertir el contenido mío en una excusa para probar y ver cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan estas herramientas, de forma de sacarle el máximo provecho. Oye, me encanta porque nunca lo había visto de esa manera. A mí en este tipo de entrevistas me carga hablar de mí, pero en este caso solo quiero tomar una pequeña anécdota y es que este gusto por la tecnología, quizás como también por el marketing, es que te lleva un poco como a hacer busquilla con cada tecnología que surge, cada red que surge. Entonces, excelente punto. Me encanta lo que mencionas. Ahora, amante de la tecnología, muy pequeño, afortunado, un computador. ¿Cómo evoluciona eso hasta el día de hoy? ¿Cómo llega un poco Rodrigo a ser hoy día una de las voces más connotadas en cuanto a divulgación de inteligencia artificial? Cuéntanos un poco, ¿sabías que fue seguir surfeando la misma ola desde ese tiempo? Sí, más o menos, más o menos. Yo todavía no me considero ni un experto ni nadie. Si yo me considero un entusiasta de meter las Sí. manos, aprender haciendo, obviamente leyendo, estudiando, revisando qué está pasando, manteniéndome actualizado, pero de experto no mucho. Para experto está el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Jorge Atkinson, ¿cierto? Que han estudiado el tema por muchísimos más años, PhD y todo. Yo me considero un entusiasta de las herramientas de ella. Ese para mí es mi mundo, cómo sacarle provecho a las herramientas y asegurarnos de que la mayor cantidad de personas las aprenda a ocupar por el beneficio que tienen a nivel de efectividad, de eficiencia, de hacer más mejor y en menos tiempo, que siempre digo, porque creo que el beneficio para las personas es súper alto en términos de recuperar horas de día que gastamos de repente en cosas súper ineficientes. Por ejemplo, mi hermana es profesora de básica y sabemos que los profesores no salen a la hora, o salen a la hora y llegan a trabajar y llegan a avanzar con cosas. Entonces, siento que la IA tiene mucho que aportar en ese tipo de cosas también, ¿cierto? En temas de cómo empodera a la persona. Entonces, primero eso como un corolario, porque no es que me sienta capacitado para hablar de los temas, sino desde las herramientas que es donde yo me he ido metiendo. Ahora, ¿cómo lo fui descubriendo? Pasa que desde el mismo mundo del marketing digital, toda la parte de los algoritmos de predicción, de cómo funcionan, en particular yo, uno de los cursos que hice por más tiempo fue el de buscadores, en diplomados y en magíster, y pasa que los buscadores, Google el año 2017 hace una actualización de su algoritmo que se llama Google BERT, que hace que Google entienda la intención de búsqueda del usuario al buscar. Como que en vez de leer literal y decir, esto es, toma y dice, perfecto, lo que quiere decir es esto realmente, entonces este resultado es mejor. En la búsqueda de eso, ¿cierto? En la búsqueda de eso fue donde encontré, como que empecé a darme cuenta de que estaban estas herramientas más poderosas de predictividad, la tecnología en particular de BERT, la T de BERT Ujú. es de Transformer, De que es la Transformers, bien. misma T que es de De GPT. GPT, claro. ¿Cierto? Entonces, de alguna forma como que me fui metiendo en esta parte más, que sin meterme en los fierros, pero sí entendiendo la lógica de los algoritmos y las cosas. Y en particular pasó que en algún momento empezó a aparecer Dalí, empezó a aparecer Midjourney, en las versiones más tempranas que había. O sea, yo estoy hablando de estos inicios, finales 2021, inicios 2022.
que hacían imágenes horribles, pero para mí desde el marketing era como, oye, yo siempre me ha gustado, yo tengo Photoshop, lo pago y hago cosas ahí de repente, digo, oye, ahora la IA me puede ayudar con esto, y me empecé a meter en ese tema, y en eso se alinearon los planetas y pasa que justo el 30 de noviembre de 2022 aparece ChatGPT, yo estaba frente al computador, vi el tweet donde lo anunciaron, la gente empezó a compartirlo, me subí rápido, a probarlo y empecé a compartirlo yo y empezamos a compartir abiertamente en LinkedIn, a publicar y empecé a cómo funciona esto y empecé a leer los papers y empecé a, como a investigar un poquito y en paralelo, y esto siempre es medio nebuloso, y hubo un grupo de personas que estábamos, nos dimos cuenta que estábamos hablando de lo mismo, se armó un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Que después se convirtió en una comunidad que se llama el Club de la IA, Ajá. y de a poco, y ahí empezó a crecer la discusión y empezamos a hablar más. Y como yo venía haciendo clases y venía desde el 2015 haciendo clases en la universidad, en diplomados y en cosas fuera de mi trabajo, Ujú. pasó que la gente, claro, empezó a ver que yo estaba hablando del tema, sabían que yo hacía clases, entonces, oye, ¿nos podéis venir a hacer una charla de este tema? ¿Nos podéis armar una clase? Y yo, ya, escucha, sí, se puede, empecé a diseñar algunas cosas, me di cuenta que efectivamente era un tema que la gente quería aprender, y ahí empecé a meterme ya con la parte más de divulgación a nivel de contenido, pero en paralelo haciendo clases, capacitaciones, charlas, y de alguna forma eso se convirtió en lo que hago hoy en día, y hoy estoy dedicado 100% a eso. Qué lindo. Hay mucho de búsqueda personal, pero también hay harta constancia, por lo que veo. O sea, estar constantemente estudiando, probando, practicando, siendo entusiasta de esto, porque también podrías haberlo visto y haber dicho, oye, esto es un riesgo que se me viene en adelante. Entiendo que fue todo lo contrario. Ahora, Rodrigo, te quiero llevar también al tema de este podcast. ¿Cómo fue también haber hecho esa transición de empezar tú a aparecer detrás de los videos? Quiero saber, ¿tuviste cringe en algún momento? Me Hay, comentaba ahí un poquito algo como de ujú. quizás las clases mismas te ayudaron un poco a que quizás no Claro, sucediera. a nivel de que o sea, llevo harto tiempo haciendo clases, me considero una persona que hace clases entretenidas y que mantiene la atención. Yo creo que eso es uno de mis pros como profesor. Por otro lado, soy súper desordenado, entonces es uno de mis contras como profesor, ¿cierto? Y si algún alumno mío está viendo esto, sabe que no le he publicado las notas todavía, lo siento. Pero, pero lo que sí sucede es que efectivamente eso te da como una tranquilidad de que sabes hablar del tema que vas a hablar, porque ya lo has repetido en sala hartas veces, entonces cuando me paro en un video para explicar cómo se hace tal cosa, o cuando hago no sé, estoy en este podcast, son cosas que manejo y como de alguna forma en algún momento superé ese síndrome del impostor de, oye, ¿en verdad no sabes hacer esto? No, yo siento que sí sé dar de forma simple, explicar en simple algo complejo, hacerlo entretenido, etcétera. Entonces, en ese sentido, como a nivel del tema, No, o de lo que estoy hablando, no hubo mucho cringe. Pero cuando haces un video te tienes que escuchar a ti mismo. Cuando haces un video te tienes que editar a ti mismo. Y te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, claro, este live estamos hablando, después probablemente yo no voy a ver la repetición, ¿cierto? Y me olvidé y pasó, lo pasé súper bien ahí con Jorge, ¿cierto? Y tuvimos una rica conversación, pero, pero queda ahí. Pero cuando tú grabas el video y lo tienes que editar y escuchas tu voz y al principio las primeras veces que editas tu voz no te gusta para nada, te das cuenta de lo mal que pronuncias, de cómo te movías, qué gestos hacías con las manos, total, total. que de repente estaba ahí y pucha, tenías un papel anotado con lo que querés decir y se te va la mirada. Entonces empecé, oye, que soy malo haciendo esto, pero igual lo querés publicar y no vayas a regrabar, porque lo que quieres es, fondo, que esto tenga impacto. Entonces empiezas a mirar y decir, ya, perfecto. Y de alguna forma, como que, por ejemplo, hasta el día de hoy me pasa, por ejemplo, hace poco Caja Los Andes me contrató como el host de su podcast que se llama Andes Go. Grabamos 6 capítulos, estaba Princesa Alba, a los Lillok, a la China Bazán y hay un par de más que no Buenísimo. publican, así que no puedo decir quiénes son. Creo que ya los publicaron, pero claro, está ahí. Yo no he visto todavía ninguno de los capítulos. No me puedo ver, eso ni siquiera lo edité yo, pero como que no, el verme en la tele o ver lo que hice, como que siento que me da como vergüenza. ¿Cierto? Lo mismo con otros lados donde de repente me han contratado para hacer cosas, lo hago feliz, pongo todo de mí, pero después me da cringe verme.
Total, no, eso lo hemos conversado con muchas personas, pero también, y si no me equivoco, tiene que ver con un tema de autoconocerse, ¿cierto? Como esto de no me gusta cómo sueno, los modismos que utilizo, el si modulo o no, los gestos que utilizo, qué sé yo. Pero al final, claro, para los demás suele ser natural, es más valioso que lo estés haciendo a que lo intentes hacer de otra forma, ¿cierto? ¿Qué pasa con la autenticidad? Igual me imagino que tú eres 100% auténtico detrás de lo que estás haciendo. Claro, hay ciertas cosas que uno como que va adoptando. Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo clases o cuando estoy haciendo un video o algo, trato de ser consciente de la velocidad con la que estoy hablando. Perfecto. Que yo sé que hago clases rápido, pero yo en el día a día hablo más rápido. Entonces como que tengo que... Y la eh, vida va rápido. y como que hago un esfuerzo ahí de tratar de proyectar más la voz y de estar como que entro como en el acting oye, ahora estoy frente a cámara, ahora proyecto más la voz y hay un tema como medio teatral en el sentido de como ahora estoy al aire, ¿cierto? Pero fuera de eso yo sigo diciendo el querí, sigo pronunciando igual, sigo, si tengo la frase anotada, sigo improvisándola igual, ¿cierto? Como que no... tiendo a repetir o a tener frases preconstruidas de tantas veces que he hecho las mismas clases o de tantas veces que he hecho el contenido y las tiendo a utilizar, pero no como una cosa como armada, sino algo que se da cuando siento que es natural ocuparla, Total. ¿cierto? En general, como que es como yo me paro y como me muevo frente a las cosas. Y de repente pasa que me manda algo todo chueco. Bueno, si me paro chueco frente a la cámara o frente al profe cuando estoy haciendo clases. Entonces sí, hay un tema como de que si hay un cambio en el acting en el sentido de sé que tengo que modular más, que proyectar más la voz, que en el fondo tengo que asegurarme de hacer un buen delivery de lo que quiero contar, pero ponte tú, a mí cuando me toca hacer ponte tú, una clase en un directorio, voy con, así como estoy ahora, que estoy así como que a lo más con una camisa un poquito más bonita, ¿cachai? Pero voy con las zapatillas rojas y voy igual que como me paro en cualquier parte, porque es mi forma de presentarme frente al mundo Total. y valoro mucho que sea auténtico, que no se note empaquetado, que no se note como que está preconstruido. No, para mí la experiencia tiene que ser de tal como sale, ¿cierto? Claro, puedo borrar los silencios, puedo borrar cuando se puso a ladrar mi perro, pero el tema no voy a andar como maqueteándolo mucho porque Total. siento que al final la autenticidad es algo que diferencia a las personas cuando crea contenido. O sea, Total. y es uno de los temas de que si bien yo hablo mucho de inteligencia artificial y enseño de inteligencia artificial, cuando creo el contenido, la ocupo en algunas partes del proceso, pero no en otras. Por ejemplo, yo no ocupo la IA para que me escriba los posts. Yo ocupo la IA, le digo, este es mi post, me falta esto, me da ideas, un párrafo, lo cambio, ajusto, lo ocupo como editor. O cuando hago, por ejemplo, yo todos los días publico como un corto de 3 minutos, 5 minutos de noticias de IA, que Ajá. se llama Flash Rojo, y sale ahí en Spotify y en otros lados. Yo lo que hago es que las noticias que le recolecté durante el día, se las paso a una IA que me las ordena en un guión. Y claro, después yo podría hacerme una IA de un clon de voz y que lea las noticias, pero yo igual todos los días agarro el micrófono, que sé que tengo acá, y me pongo, hola, buenos días, no sé qué, y lo grabo y me gasto 5 minutos grabando, 5 más editándolo y lo publico y lo dejo programado, porque siento que ahí está el valor. El valor que uno entrega es en la interpretación, en el cómo lo cuentas, el qué cuentas Así en es. ese proceso. La IA me puede ayudar, me asiste en algunas etapas, pero creo que hay mucho valor en ser auténtico en el cómo haces el contenido. Autoridad, confianza, consistencia. Veo muchas cosas positivas que por supuesto le podrían servir a cualquier otro que hoy día está viendo esta entrevista o mañana a cualquier momento y va a decir, oye, si Rodrigo lo hizo y probablemente está consiguiendo sus objetivos, yo también lo voy a hacer. Y quiero llevarte un poco a ese punto, Rodrigo, es si miras para atrás, ¿valió la pena haber hecho este salto, el haberte expuesto, el haber... Totalmente, totalmente. Yo creo que en algún momento me hizo clic oye, lo que estoy compartiendo tiene valor para otro. Porque al final cualquiera puede crear contenido, pero si no tiene valor para otro, la audiencia no va a llegar. No va a haber alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? Me gusta el contenido que estás haciendo, que te dé feedback constructivo, destructivo, ¿cierto? Siempre los extremos, que haya gente que te odie y que te ame, va a ser mejor a que nadie hable de ti cuando estás creando contenido, porque tú quieres
provocar algo en el otro, ¿cierto? Quiero enseñarte algo, quiero informarte algo, quiero entretenerte. Porque obviamente hay distintos focos de la creación de contenido ahí. Por ejemplo, la gente que crea sketch o que hace los virales y que hace cosas, quieren entretenerte y lo hacen súper bien. En mi caso tiene que ver con un rol más de informativo, más educacional. Y en ese sentido yo empecé a compartir y te das cuenta que al final eso me abrió un montón de puertas hoy en día. Hoy en día yo, por ejemplo, llegó un momento en que yo me salí de la pega donde estaba, del trabajo donde estaba, y me lancé a lo mío y me puse a hacer clases a empresas, me puse a hacer charlas, me puse a hacer contenido. Y hoy en día vivo de eso, ¿cierto? Gracias a haber dado, haberme mostrado y que la gente se diera cuenta de lo que estaba haciendo y que tenía valor para ellos y me empezaron a pedir más cosas. Y desde que me lancé de independiente, yo te diría que el 100% de las ventas que he hecho, por decirlo así, es gente que se ha acercado por mi contenido o porque me ha visto en una charla o porque me ha visto en un curso decir, oye Rodrigo, me gustaría que hicieras eso, pero acá, ¿cierto? Y yo ahí le mando la propuesta y puede resultar o no, pero yo no he tenido que ir a tocar ninguna puerta. Y eso gracias a que, de alguna forma, a través del contenido, de la validación, de la constancia, fui posicionándome de cierta manera en el mercado y la gente lo valoró, ¿cierto? Entonces, Y eso es una consecuencia. Entonces, cuando lo veo para atrás, digo, oye, qué bueno, qué rico que yo el 2020 dije, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a compartir, no sé si fue el 2020, puede haber sido antes, todos los domingos lo que aprendí esta semana en un en mi blog, ni siquiera en un newsletter en esa época, que era mi resumen resumido, y que después se convirtió por idea de alguien, me dijo, oye, podría hacer un newsletter, y lo pasé a newsletter, ¿qué, qué, qué, y qué, todos los qué? domingos, y después fue como, oye, y esto que estoy, cuando me doy cuenta de lo que, porque yo comparto ahí las noticias, las últimas cosas que me han llamado la atención, dije, oye, pero cuando me llama la atención podría compartirlo al tiro en LinkedIn. Entonces dije, ya voy a empezar a publicar. Y empecé 2000, no me acuerdo bien el año, pero debe haber sido 2020, 2021, publicar todos los días en LinkedIn sin parar. Y al principio no te lee nadie, y al principio tenés 3 likes que son el like de tu mamá, de tu ¿De tu compañero de amigo trabajo? y tu compañero de trabajo. Pero de alguna forma, si ese contenido tú vas aprendiendo qué es lo que conecta, qué es lo que no conecta, qué es lo que, por ejemplo, uno de los desafíos grandes para mí de LinkedIn fue aprender a redactar, a cómo hago un buen hook, a cómo estructuro el Ah, post. Y estudié y me puse a ver así posts de otros y empecé a ver qué funcionaba, qué no funcionaba, técnicas que la gente recomendaba, empecé a probarlas, si iba con imágenes, si iba con videos, si iba con carrusel. Sí, y empecé a testear y ocuparme a mí para experimentar. Si lo peor que puede pasar a mí es que el post no prenda. Y porque al alguien principio te era escribe alguna tontera, qué sé yo. 2, 3 likes, un comentario. No pasaba. Y de repente eran 10, y de repente eran 15. Y por ejemplo, a mí un post mío promedio en LinkedIn debe lograr unos 40, 50 reacciones, como mínimo unas 2.000, 3.000 impresiones, eh, algunos comentarios, 3, 4, 5 comentarios, es el post como regular. Y un post bueno puede tener 60.000 impresiones y tener 150 likes y tener eh, Toda una discusión en los una discusión comentarios. hacia abajo. Y lo entretenido es que tú no controlas eso, porque esa es la reacción de la gente ante lo que tú creaste. Y por lo tanto, tú puedes ponerle todo el cariño que quieras a un post, a video, a lo que sea, y puede ser un flop, y puede fallar. Y lo que hay que hacer es presentarse al día siguiente con otro más, ¿cierto? Y aprender de ese error. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fallé? Quizás fue la hora de publicación, quizás no consideré esto. O a veces simplemente no tienes explicación, El ¿cierto? horario, un Por un montón evento de corriendo variables en que pueden paralelo. pasar, fin de mes o un feriado, lo que sea. Pero la gracia es que uno puede ir aprendiendo y empiezas a generar una intuición respecto a ti mismo creando contenido y a qué conecta con tu audiencia. Y esa audiencia empieza a compartirse y empieza mismo a crecer, ¿cierto? Para que te hagas una idea, yo cuando partí debería haber tenido en torno a 4.000, 5.000 conexiones en LinkedIn, que eran gente a la que me agregaba, que nos seguíamos por trabajo, porque yo siempre he sido como mucho de hacer network, entonces agregaba a la gente y todo. Hoy estoy en 32.000 seguidores en LinkedIn, más o menos, y la curva ha sido de crecimiento súper alto, pero no es que haya yo no tengo una meta de crecimiento, no Ok, tengo un objetivo de crecimiento por post, ni un meta de impresiones. Claro, cuando trabajo en una marca, quiero que la marca a nivel de marketing tenga ciertos rendimientos, ciertos exacto. KPI. A nivel mío es experimentar, es probar, es jugar con el contenido, es ver qué funciona, qué no funciona, es descubrir, y algo que es súper interesante, que es el descubrir o conectar con gente que uno no conoce o que no te
Nunca quizás, por ejemplo, algunos de mis grandes amigos de hoy en día, los conocí porque en un grupo de WhatsApp compartí algo que les gustó, me escribieron por interno, oye, conversemos más, y hoy en día estábamos haciendo un webinar en la mañana juntos. ¿Cachai? Entonces, las puertas que crear contenido te abren, uno no sabe hasta dónde te van a llevar. Buenísimo. Y claro, por ejemplo, yo veo mis cuentas y yo no soy del mayor influencer de IA en términos de tamaño de cuenta. El En alcance. LinkedIn me va bien, pero hay gente que tiene más seguidores o más alcance. En Instagram no he hecho casi nada de pega, entonces estoy muy chiquitito. En TikTok igual, a veces comparto cosas, pero al final no tiene que ver tanto con eso. Yo creo que tiene que ver con la conexión, tiene que ver Total. con el encontrar a otro, con el compartir y con el disfrutar. O sea, al final, si no disfrutas haciendo contenidos, que no hagas contenido. Muy importante, yo creo que llegaste a un punto y ya me gustaría quizás como englobando algunas cosas, porque ya nos has dado muchos consejos, puntos y puntos de vista súper relevantes que creo que yo mismo puedo tomar a partir de hoy y empezar a decir voy a aplicar esta técnica que le escuché a Rodrigo. Pero quiero hacerte una pregunta, se mezcla con algo personal con lo que he venido pensando también, y es, déjanos quizás algunos consejos para esos que hoy día están pensando en dar este paso de crear contenido, pero también entendiendo que tú hoy día llevas más de un canal creando contenido, un poco quizás llévanos a ese punto en el cómo gestionar también todas las actividades que estás haciendo hoy día, el crear contenido en diversos canales. Sí, yo creo que ahí o sea, primero, si estamos partiendo, dediquémonos a un canal o dos máximo. No me debería esforzar en extra, porque al final lo primero que quiero hacer es el hábito de crear contenidos, el de dónde saco las ideas, de cuál es el formato que me acomoda. Es un talking head que salgo hablando, que el mío cuando hago videos es talking head. Yo me pongo frente a la cámara, me pongo a hablar, muestro alguna aplicación o muestro cosas. Yo tengo un formato que me siento muy cómodo porque es parecido al que hago en las clases. Entonces se me da más natural. Pero hay gente que hace sketch, que tiene múltiples cámaras, que tiene distintas cosas o que tiene un formato conversacional. Encuentra ese formato que te acomoda y que te permita repetirlo varias veces para ir haciéndote el hábito de crear contenido. Entonces, en mi caso eran los posts, inicialmente, era escribir. Y escribir todos los días y meterle cabeza y trabajarlo. Y de a poco ir desarrollando ese formato, ¿cierto? Y después ver qué otro canal abro o qué canal complementario. Ahora, también hay que entender dónde está la audiencia. ¿Ya? Exacto. Porque, por ejemplo, si a la gente que le vas a hablar está en LinkedIn, probablemente tienes que hablar en LinkedIn. Si la gente a la que le vas a hablar está en Instagram, probablemente el live es en Instagram y no en YouTube, ¿cierto? O quizás por la naturaleza del formato, quizás porque quiero que sea un formato más cercano, más íntimo, menos elaborado. Instagram funciona súper bien, TikTok funciona súper bien. Pero, por ejemplo, si quiero subir un video a YouTube, YouTube como que la gente espera un cierto estándar del audio, espera un cierto estándar de legalidad de imagen, ¿cierto? Ahora, Recursos entre medio, imágenes. si tú vas a ver cualquiera de los youtubers grandes, sus primeros videos son todos basura, en términos de producción, no a nivel de contenido, y esa es la diferencia. Aquí el contenido es el rey. Ahora, efectivamente, algunas cosas que son clave. En general, todo esto es audiovisual, y por lo tanto, más que lo visual, el audio tiene que ser como tener un nivel estándar de base, sí o sí. O sea, tú puedes grabar con un iPhone hoy en día o con un Android de hoy o de las generaciones 2 para atrás y la cámara ya es lo suficientemente buena. Pero si yo empiezo a hablar y claro, se escucha con ruidito o se escucha como con interferencia o te hablo y todo lo que repito rebota en todas partes y es como que hubiera una reverberancia gigante, la calidad del contenido baja un poco. Entonces, el audio para mí es clave y lo bueno es que hay micrófonos súper baratos que ya te solucionan un poco el tema. Los mismos de los AirPods o del audífono que uno tenga te pueden ayudar. Y ese es el desde. Después, obviamente, tú puedes subir nivel de calidad, pero si el otro día alguien decía, mediocre por infinito sigue siendo mediocre. ¿Cierto? Entonces, si el contenido no te apasiona y no te gusta lo que está, el contenido del que estás hablando, piensa en otro contenido o no hagas contenido. En el fondo, como la clave está que el contenido te guste a ti. Tú eres tu principal audiencia. Si tú no te gusta el contenido que estás sacando, no te sientes cómodo grabando, no te metas ahí, ¿cierto? En el fondo te tiene que gustar. Y pasa mucho que hay mucha gente que porque le quedó metida en cierto contenido, no, es que es fácil de hacer, pero lo pasa mal. No, tú tienes que ser el principal que lo disfrute más y eso la gente lo va a percibir, Total. ¿cierto? Y la gente le va a gustar y lo va a ver.
Pero yo creo que ese es el principal. Si tuviera que decirte como uno con el audio, porque independientemente del formato y del contenido que haga, el audio tiene que ser suficientemente aceptable para que la gente diga, ah, sí, lo quiero escuchar. Lo sigo escuchando. Y el contenido te tiene que gustar a ti. Si no te gusta a ti, no es el contenido o no eres tú. Porque también puede ser gente que que no es para crear contenido. Total. ¿Cierto? Entonces, pero los que quieren hacerlo, mi consejo es busca el contenido que te apasione, el tema que te guste, el formato, puedes ir variándolo, busca el que te acomoda a ti. Por ejemplo, a mí me acomoda escribir, entonces yo todos los días escribo algo, fin, ¿cierto? Pero si te gusta hacer, pararte frente a la cámara y contar una historia, dale, ¿cachai? Pero es presentarse, ¿cierto? Y la única forma de presentarnos es que me guste lo que estoy haciendo. Buenísimo. Querido, me sirven personalmente muchísimo tus consejos. Los voy a tomar, me voy a hacer cargo de todo lo que me estás mencionando. Me quedo con el segundo punto porque esto me apasiona. Salí a crear contenido este año, me dio tanta vergüenza que dije, esto le tiene que estar pasando a más gente, le tiene que haber pasado, y ahí nace el Valle del Cringe. Así que feliz de haber escuchado tu experiencia un poco. Rodrigo, yo creo que vamos a ir cerrando por respeto al tiempo que Ujú. te pedí. Solo quizás nos puedas contar, para quienes quizás no te conocían, un poco dónde te vamos a encontrar, en qué redes y de qué contenido nos vas a estar contando. Perfecto. Me pueden encontrar principalmente en LinkedIn, ahí es donde más aparezco. Rodrigo Rojo Pizarro, me encuentran ahí todos los días publicando novedades de IA, noticias, trucos y cosas. También me pueden encontrar, bueno, acá en Instagram me pueden seguir si quieren, Rodrigo Rojo P en todas mis redes sociales. En YouTube tengo un canal donde trato de subir un tutorial, pero siempre fallo un poquito, pero cada una, dos, tres semanas aparece un video nuevo. Y lo otro también es el resumen resumido, que es mi newsletter semanal, que sale todos los domingos, resumenresumido.com, ahí lo pueden encontrar, o rodrigorojo.com, llega al mismo lugar. Así que ahí pueden ver ese contenido de lo que voy compartiendo. Y ya si no quieren y quieren estar al día de todas las noticias que salen en el Flash Rojo que publico, salen en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, en su otro canal, que ahí subo estas noticias de IA como bien bite size en las mañanas. O sea, tú en la mañana vas en el auto, vas escuchando y en 3 minutos te pones sabes lo que pasó el día anterior respecto a la inteligencia artificial y a Oye, qué eso, atenerte. eso sí que es pasión, pues, o sea, tener todos esos canales, todas esas instancias para poder comunicar, queda claro por qué estás acá, por qué conectas con la gente, creas networking, comunicas. Por eso me encanta un poco haber conseguido esta entrevista. Rodrigo, muchas gracias por todo. No, gracias ¿Te a ti por la gustaría, invitación. te gustaría escuchar la historia de alguien que, para saber si es que superó el cringe, si es que aún lo vive, algún creador? Mira, hay uno que me gusta mucho que está haciendo contenido súper bueno ahora y que de hecho lanzó un canal nuevo que es el Roberto Castro. Ok. Mira, el productivista, que él tiene un canal de productividad y ahora lanzó un canal de YouTube de cómo lanzarse a ser youtuber con 40 años o más. Me Y ese es el foco encantó, que si lo tomó, vi. que está muy bueno. Roberto es un crack, me ha tocado hablar hartas veces con él, de repente nos mandamos memes y, y entender, porque yo no conozco la historia de cómo empezó a hacer contenido, yo lo conocí después. Entonces, entender de dónde viene ese y cómo fue al principio, porque él ya lleva harto carrete en esto, sería súper entretenido. Oye, Rodrigo, ayer estuve con Patricia Contreras, creadora de contenido. A los 68 años decidí lanzarse a crear contenido, así que te dejo ahí también la invitación si quieres ir a mirar el reel que hice Buenísimo. de resumen de su experiencia, querido. Gracias. Tengo 4 preguntas para ir cerrando rapiditas, a ver si podemos sacarte una respuesta Dale, a rápida. ¿Te ver. ves? Dale. Rodrigo, ¿AWS o GCP? GCP, ¿Gemini o ChatGPT? ChatGPT, ¿Clases presenciales o remotas? presenciales. Eh, ¿Neo universidades o universidades tradicionales? Yo creo que vamos hacia neo universidades. Buenísimo. Rodrigo. TikTok, perdón, YouTube o LinkedIn. YouTube. Buenísimo, me encanta, porque a pesar de que en LinkedIn es donde más activo te vemos, hay un foco puesto ahí. Querido, esas son mis preguntas para cerrar este capítulo. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber aceptado. Espero que más personas como tú puedan aceptar con esta calidad, con esta cercanía, este tipo de entrevistas. Así que agradecido desde allá de tu tiempo. Espero que tengas una muy buena tarde. No, gracias a ti por la invitación. Me entretuvo mucho la conversa y como te decía, yo siento que al final se trata de compartir. Y uno mismo, cuando tenemos conversaciones así, aclaras tus propias ideas, aprendes también. Entonces siempre hay algo lindo que llevarse de esta instancia. Así que te agradezco mucho la invitación. Gracias por todo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Que descansen. Cuídense Hasta mucho. luego. Chao, chao. Chao, chao.